Es optimista en el sentido de que así ha sido en todos lados, porque si no fuera así, ningún país hubiera podido introducir los cambios, hubiera podido cambiar. Nadie le dan 12 años para cambiar. Y además, nosotros hoy nos encontramos con un dique de contención muy grande que ha construido el kirchnerismo, que ha construido un 42-44% de gasto público, que se va en subsidios, en estructuras del sector público, en... Ineficiencia. ¿Cómo? Ineficiencia. Sí, en todo lo que representa la estructura del sector público, que corregirlo va a ser traumático, importante, pero que es lo que acabo de decir, va a ser difícil inicialmente, pero que rápidamente se va a generar un movimiento positivo que va a generar en la mayoría de la sociedad un apoyo al cambio. Y la sociedad también está en este momento, después de tantos fracasos, de tanta decadencia, de tanta postración, la sociedad está preparada para apoyar un poco y dejar atrás este populismo que les ha generado tanto deterioro económico y social al país. Bueno, ¿tenemos Cristina? Estamos listos, cuando ustedes quieran. No sé si estoy bien ahí o tengo que ponerme así. No sé. Excelente. ¿Está bien? Está excelente. Ahí con la mirada por ahí podés ver la a él, un poco la cámara. Yo lo miro a Manuel, ¿no? Sí, ok. Manuel Tagle necesita muy poca presentación, además de su grupo de empresas de contador, y es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y queremos agradecer por recibirnos a Civilitas para esta breve entrevista. Estamos hablando hace unos segundos fuera de cámara, la que creo que puede ser la primera pregunta. Obviamente la economía, la política argentina necesita cambios estructurales, cambios de fondo, cambios tal vez duros, dolorosos. Y la pregunta es si va a alcanzar con los 4 años del posible próximo gobierno para que todo eso se produzca, o hace falta más tiempo, no le van a dar más tiempo. ¿Qué piensa usted? Bueno, es una pregunta difícil, espinosa, porque el país obviamente viene de muchos años de errores, de desaciertos en la construcción política y en el manejo de las cuentas públicas. Hemos generado grandes desequilibrios, grandes derroches. Hemos construido un sector público enorme, que hoy es un contrapeso muy fuerte para el funcionamiento de la economía y sobre todo del sector productivo, porque eso significa altos impuestos, que obviamente significan que el sector productivo no es lo competitivo que podría ser. Y obviamente esto requiere de medidas fuertes para corregirlo. La sociedad ha advertido que este proceso de decadencia argentina, de frustración que venimos desde hace tantas décadas, por la introducción de este populismo, que en definitiva es la versión moderna del socialismo en el mundo, no funciona, no genera riqueza, no genera prosperidad, no genera bienestar, sino que por el contrario ha generado pobreza, ha generado indigencia, ha generado insatisfacción en la sociedad, y por lo tanto esto hay que corregirlo. Y para corregir esto obviamente se necesita determinación, convicciones, claridad conceptual en los gobernantes que asuman este proceso de cambio, y creemos que las condiciones están dadas para que se produzca en el próximo gobierno. Ya hay un intento en este gobierno actual de ir hacia la ortodoxia, pero obviamente hay que tener cierto apoyo político, cierta determinación, que no sé si este gobierno lo tiene, no sé si el ministro lo tiene, hay que verlo. Pero lo importante es que el próximo gobierno sí lo va a tener que hacer, y creo que hay que perderle el miedo a ese proceso, porque efectivamente hay que corregir desequilibrios, hay que corregir desórdenes en las cuentas públicas, hay que ordenar el Estado fundamentalmente para que el Estado sea un Estado eficaz, un Estado eficiente, que cumpla el verdadero rol que tiene que cumplir, y para eso hay que introducir reformas estructurales importantes, y eso va a tener un cierto grado de sacrificio, un cierto grado de trastornos iniciales para la población, para la sociedad. La sociedad me parece personalmente que lo advierte, que está esperando que eso se produzca, porque advierte que lo que venimos viviendo no es consistente ni sustentable. Por lo tanto, hay que hacerlo, y creo que hay que transmitir a la sociedad también que este cambio va a ser un cambio que va a generar este sacrificio inicial, pero va a ser corto.
Después la sociedad y los sectores productivos advierten rápidamente que el proceso de estabilización es consistente, es serio, y sobre la base de la estabilidad, de un inicio de la estabilidad, comienza la confianza, comienza la previsibilidad en el país, y eso genera un shock de confianza, de optimismo, que empieza a contrarrestar el proceso del desánimo y de las dificultades iniciales de los cambios que acabo de describir. Entonces, este proceso hay que saber que hay que hacerlo, hay que explicarlo con claridad para que la gente lo comprenda, lo asuma y lo acepte, y al mismo tiempo sepa que va a comenzar a vivir una época sobre la base de la estabilidad monetaria, una estabilidad que no va a venir de la noche a la mañana, pero que ya el comienzo de un proceso creíble y serio de estabilización genera confianza. Genera en primera instancia los créditos indexados, que con una inflación decreciente son atractivos, y luego vienen los créditos de tasa fija a largo plazo, que son los que generan la gran dinamización de la economía y del proceso del consumo y de la actividad productiva. Y creo que esto es lo que tenemos que vivir y que la sociedad tiene que saber que esto es inexorable. Manuel, usted lidera una institución, que es la Bolsa de Comercio de Córdoba, tal y como hemos hablado, hace 122 años que existe, y hace 122 años que viene proponiendo una mirada estratégica sobre la economía de la provincia. Si usted estuviera ahora, tal y como está frente a mí, frente al futuro gobernador de Córdoba, ¿cuáles le diría usted que son los ejes estratégicos en los que debe concentrarse la economía cordobesa? Creo que Córdoba está dentro de lo que es el concierto de las economías provinciales, está en una situación razonablemente sólida, tiene un ligero superávit fiscal, y eso es un hecho elogiable, digamos, nos da cierta tranquilidad a los cordobeses, pero indudablemente que también hace falta saber que ese equilibrio que se ha logrado en la provincia de Córdoba está basado en una presión fiscal importante, tanto desde el punto de vista de los impuestos directos a la actividad productiva como indirectos, y también en el peso importante que están teniendo las tarifas también en la provincia de Córdoba, tarifas eléctricas y tarifas del gas, que dependen un poco también de la política nacional, pero que Córdoba podría contribuir a mejorar esa presión sobre el sector productivo y la sociedad, bajando el gasto público, siendo más prudentes seguramente, pero también hay que dedicarle grandes esfuerzos que cuando venga un proceso de estabilización se va a poder lograr con créditos internacionales a lo mejor, o con recursos que van a generarse del mismo ahorro del sector público cordobés, para generar un progreso en muchos sectores que están postergados en este momento, que no tienen cloacas, que no tienen pavimento, que no tienen los servicios esenciales, barrios marginales, que indudablemente que hay que integrarlos al proceso del bienestar, digamos, que mínimo que deben tener esos sectores en la provincia de Córdoba. Por supuesto que esto está muy amalgamado con lo que acabo de describir a nivel nacional, pero creo que Córdoba tiene mucho para hacer en ese sentido, tiene que desarrollar una mayor eficacia en la policía provincial, porque hay mucha queja sobre la inseguridad en Córdoba, así que si bien estamos mejor que otras provincias seguramente, hay muchas cosas que aún están pendientes, que hay que hacer, que hay que introducir para que Córdoba se constituya definitivamente en una provincia digamos, confiable, creíble desde el punto de vista de la seguridad, del progreso y del bienestar. Córdoba tiene muchos factores ricos, como la diversidad que tiene en sus sectores productivos. Córdoba tiene una universidad nacional que es un factor de progreso muy importante económico, porque en Córdoba habitan 170.000 estudiantes que viven en Córdoba y que estudian en Córdoba. Tenemos el turismo como un factor realmente muy interesante con las sierras de Córdoba. Tenemos la minería, tenemos fábricas de cementos muy importantes, tenemos la industria automotriz que se ha desarrollado hace muchas décadas y que todavía está vigente e importante, con toda la red de autopartismo que es importante en Córdoba. Tenemos, por supuesto, el sector del software, que es en Córdoba
muy importante que está generando exportaciones de productos y por lo tanto generación de divisas también de manera importante. Y bueno, Córdoba tiene una capacidad para ser una provincia que ofrezca un nivel de vida muy razonable y muy atractivo para la sociedad cordobesa. Bueno, Manuel, pues una última pregunta muy vinculada con el contexto tecnológico de la industria en la que usted se encuentra. ¿Qué futuro le da usted al auto eléctrico en la provincia de Córdoba? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos mucho para hacer? Creo que la Argentina todavía no está preparado. Estamos vendiendo autos eléctricos, muy poco, porque son caros los autos eléctricos, tienen una autonomía todavía no muy importante. Estamos vendiendo autos con autonomías de 300 kilómetros, los nafteros tienen, o diésel tienen mayor autonomía, y no hay suficientes estaciones de abastecimiento de energía como para que los clientes puedan cargar en distintos lugares cuando viajan o cuando se movilizan, así que lo tienen que hacer en sus domicilios hasta ahora, y eso es un impedimento. Creo que Córdoba y el país va a tener que tender una red para que los autos eléctricos crezcan y se desarrollen más rápidamente en el futuro. Indudablemente que el futuro pasa por el auto eléctrico, pero creo que todavía Argentina tiene una etapa que tiene que transitar en infraestructura, que está vinculado con los problemas que hay en materia de desaciertos a nivel nacional, económicos, y que tendríamos que generar recursos en algún momento para poder invertir en una red de abastecimiento de energía eléctrica y poder tener la posibilidad de contar con autos eléctricos más eficientes y más confiables. Manuel Tagle, muchísimas gracias por haber recibido a Civilitas. Gracias a ustedes, para mí es un honor. Civilitas es una institución que tiene una larga proyección, siempre ha defendido las ideas que nosotros también defendemos y a su vez comprometida con el bienestar de la sociedad.